En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a tomar entonces nuestras Biblias una vez más para poder desarrollar el tema de hoy. ¿Cuál es el tema? La urgente necesidad de Cristo. La urgente necesidad de Cristo. Para ello vamos a ir a Salmos capítulo 14 y vamos a leer sus 7 versículos. El tema de hoy es la urgente necesidad de Cristo. El pasaje bíblico es Salmos 14, versículos 1 al 7. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Quiero recordar, el título de este mensaje es La urgente necesidad de Cristo. La urgente necesidad de Cristo. Bueno, muy bien, entonces debemos recordar que los salmos son cánticos, son alabanzas. Su forma es poesía y tratan del hombre y su situación ante Dios. En los salmos se alaba a Dios, en los salmos se pide a Dios y vemos también cómo se le teme a Dios. Este salmo, Salmos 14, es muy parecido a Salmos 53. Parecen gemelos, son muy, pero muy parecidos. Salmos 14 y Salmos 53. Y este salmo lo vamos a dividir en 3 partes para poderlo desarrollar. La primera irá del versículo 1 al versículo 3, donde trataremos la condición deprimente del hombre que rechaza a Dios. Entonces, del versículo 1 al versículo 3, la condición deprimente del hombre que rechaza a Dios. Del versículo 4 al versículo 6, la defensa de Dios ante su pueblo. Y, finalmente, el versículo 7, la necesidad urgente de salvación. La necesidad urgente de salvación. Entonces vamos a ir con el punto número 1, que es la condición deprimente del hombre que rechaza a Dios. La condición deprimente del hombre que rechaza a Dios. Y vamos a leer ese bloque, ¿no? Que es del versículo 1 al versículo 3 nuevamente. Leamos ese bloque nuevamente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno,
¿Qué vemos aquí en este versículo 1? En este versículo 1 vemos el necio. Dice el necio. Vamos a identificar quién es el necio. Para poderlo identificar, tenemos que ver su raíz, la palabra en su raíz. Y en el hebreo necio, la palabra es Nabal. Nabal. Y esta palabra Nabal la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en varias partes, pero hay un pasaje en particular que quisiera que pudiéramos analizar, y es Primera de Samuel 25:3. Primera de Samuel 25:3. Así que estamos mirando el necio. ¿Quién es el necio? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el necio? Entonces miremos Primera de Samuel 25:3 y dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Bueno, aquí que tenemos este pasaje. En este pasaje vamos a ver la historia de Nabal y Abigail, y cómo Abigail termina con esta relación, porque Nabal muere y Abigail termina con David, con el rey David. Pero, ¿qué queremos nosotros resaltar ahí de ese versículo 3? El nombre, ahí aparece el nombre de una persona, se llama Nabal, precisamente lo que hace referencia a necio. Entonces, nos describe allí sus características, y tiene allí básicamente dos características. El hombre era duro y de malas obras. Así que un necio es un hombre de corazón duro y de malas obras. Eso es un necio. Un hombre de corazón duro y de malas obras, por consiguiente, rechaza a Dios. Un necio es una persona impía que vive como si Dios no existiera. Ese necio niega a Dios. ¿Qué dice esa persona? Que Dios no existe, que no cree en Dios. Esa persona entonces tiene un conflicto con Dios, porque esa persona observa los mandatos de Dios como un peligro para su libre personalidad, ya que los deleites del mundo, traducidos en pecado, gobiernan a esa persona. Esa persona entonces no le conviene creer en Dios, es que no le conviene a ese ateo, porque ese necio es un ateo. Entonces al ateo no le conviene creer en Dios, porque no ve la necesidad de rendirse ante Dios, no desea servirle, y más bien piensa que en el mundo son los placeres para degustar el mundo. Y por ejemplo, cree en la evolución. Se apoya en filosofías de hombres, y vemos que entonces este necio es una persona rebelde. Por eso el versículo 1 de Salmos 14 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Es decir, ahí tiene un conflicto interno por su parte moral. No le conviene creer en Dios, porque cuando observa los lineamientos, los mandatos de Dios, no le parece, no está de acuerdo, ¿no? Así que no es que no haya evidencias, porque sabemos que la Biblia nos enseña que hay una revelación general, y esa revelación general la tenemos a través de lo que Dios ha creado, a través de la creación. Entonces, lo que está diciendo este necio es: no, yo no estoy de acuerdo con los lineamientos de Dios. Y ahí comienza a negar a Dios. Y entonces, por ejemplo, cuando se habla de la creación, él entonces dice: no, no hay creación, sino lo que hay es evolución. Bueno, pero miremos algo muy interesante que nos dice la palabra de Dios. Y es que en la Biblia, cuando vamos precisamente a la palabra, vemos que no hay como tal personas que no expresen algo hacia Dios,
Por ejemplo, vamos a mirar que los demonios aún creen. Es decir, los demonios no son ateos. Mira esto tan interesante que está en las Escrituras. Los demonios saben que hay un Dios. Vamos a mirar este pasaje que está en Mateo, capítulo 8, versículo 28 y 29. Mateo, capítulo 8, versículo 28 y 29. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mira, este pasaje nos permite identificar cuatro lineamientos de lo que expresan, en este caso, los demonios. Primer lineamiento, reconocen a Dios. Segundo lineamiento, reconocen a Cristo. Tercer lineamiento, saben que hay un día del juicio. Cuarto lineamiento, saben que llegará el momento del tormento. Quiero repetirte esto. 1. Los demonios reconocen que hay Dios. Los demonios reconocen a Cristo. Los demonios saben que hay un día de juicio. Y los demonios saben que llegará el momento del tormento. Ahora, mira esto. Una cosa es saber y otra cosa es obedecer. Los demonios lo saben, pero no obedecen. Porque no tienen a Dios. Si ves, ese es el punto. Una cosa es saber y otra cosa es obedecer. Por eso, cuando avancemos un poco en Salmos capítulo 14, nos vamos a dar cuenta que la depravación es universal. Ahí cobija a los religiosos, porque los religiosos saben la Biblia, pero no la pueden aplicar. Conocen la Biblia, pero no la pueden obedecer. Ahora, imagínate al necio, es decir, al ateo, en momentos de enfermedad. ¿Cuál es su consuelo? ¿Cuál es el consuelo en momentos de enfermedad del ateo? ¿Qué pensará? ¿Tiene alguna esperanza? No, porque él piensa que esto está y bueno, el día que muera, ahí ya no es nada más, ¿no? Bueno, sigamos entonces avanzando. Ya identificamos que el necio es un ateo, que el necio es de un corazón duro, que el necio es una persona impía, y nos sigue diciendo el versículo 1 de Salmos 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Aquí nos confirma lo que también identificamos en Primera de Samuel. En Primera de Samuel 25:3, ¿no? ¿Qué hace el necio? El necio se ha corrompido. ¿Por qué? Porque tiene un corazón duro. Y entonces, como consecuencia de un corazón duro, hacen obras abominables, es decir, de rechazo a Dios. Pero lo que vemos en la siguiente parte del versículo 1 es realmente impresionante. Es una declaración que nos deja perplejos. Dice: no hay quien haga el bien. Mira, después de hablar del necio, del ateo, viene la declaración: no hay quien haga el bien. Y esta declaración, entonces, ahora no es solamente para los ateos, sino es una declaración de orden universal. Es decir, la declaración de la culpabilidad del hombre por el pecado. Es una situación universal que cobija a todos, nos cobija absolutamente a todos. Muchas personas, por esta época de virus, de crisis, de pandemias, ¿qué están haciendo? Vemos que están donando sus sueldos. Y esto, pues, no está mal, donar los sueldos no está mal, ni más faltaba. Lo que sucede es que esas personas están aparentando. Esas personas están haciendo eso es
por apariencia. ¿Por qué? Porque realmente viven en contravía de Dios. El hombre sin Dios está en una condición lamentable. No tiene esperanza, no tiene rumbo, vive con miedo. El hombre sin Dios vive con miedo, vive con temor. ¿Por qué? Porque vemos hoy en día algo. En estos momentos muchas personas le tienen más miedo a este virus que a Dios. Date cuenta. Muchas personas le tienen más miedo a este virus que a Dios. Es increíble. Pero Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia al escuchar tú este mensaje. El hombre sin Dios es enemigo de Dios. Quiero dejarte esto muy claro. El hombre sin Dios es enemigo de Dios. Pero las personas que piensan que andan bien, que no tienen problema, que como están donando parte de su sueldo para ayudar a personas, que vuelvo y reitero, eso no está mal, pero su corazón está desviado, así que ahí no hay nada que hacer. Entonces ellos piensan que quizás con eso están ganando el favor de Dios. ¡Qué gran error! Porque ellos se están poniendo en el lugar de Dios, ellos son los que dan las directrices. Ellos son los que tienen los lineamientos para decir, esto está bien, esto no está bien, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sin analizar realmente lo que dice la palabra. Y esto se llama humanismo, y de esto está lleno el mundo. Pasemos ahora al versículo 2, es decir, Salmos 14, 2. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué nos trae este versículo 2? Nos muestra que el hombre prefiere sus propias experiencias, que el hombre no es entendido, que el hombre ve la revelación general y la rechaza. No es entendido porque razona bajo sus propios lineamientos y su corazón está entenebrecido. ¿Sí? Mira que cuando se toma este pasaje, el salmista está tomando también muy en cuenta las palabras de Moisés allí en Génesis capítulo 6, si no estoy mal, porque ahí es cuando vemos la corrupción, la depravación del hombre. Y entonces el Señor mira desde los cielos para ver si hay algún entendido, para ver si hay alguien que busque a Dios. Ahora nosotros debemos tener claro que Dios es el que hace la obra. Las personas piensan que pueden buscar a Dios. ¡Qué gran error! Eso es humanismo. Eso es como si el hombre tuviera el control, pero el hombre no tiene el control, porque el control lo tiene Dios, el Señor. Miremos ahora el versículo 3 que nos dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo tomó como referencia a David. Y el apóstol Pablo la cita en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, donde dice allí el apóstol Pablo lo siguiente, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, no hay justo. Entonces, esto es muy importante. Cuando tú estás escuchando este mensaje, ¿tú cómo te ves? ¿Tú te ves como justo o tú cómo te ves? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, pero ¿cómo te estabas viendo? ¿O cómo estás comprendiendo la palabra de Dios? El versículo 11 de este pasaje de Romanos 3 dice, no hay quien entienda. Es decir, esa persona no entiende por qué. Porque esa persona se cree Dios y esa persona que se cree Dios tiene sus propias normas, tiene sus propios razonamientos y piensa que eso que hace es agradable para él y aún pensaría que pudiera ser agradable a Dios. ¿Sí?
o piensa que eso que está haciendo es algo positivo para su vida y no le interesa a Dios, no le interesa lo que dice la palabra de Dios. Y cuando por alguna circunstancia se encuentra con alguna persona creyente, la rechaza con argumentos y con filosofías humanas. Vuelvo y reitero esto. ¿Cómo se cree la gente? La gente se cree buena. Hoy en día, esto que está sucediendo nos está permitiendo comprender que muchas personas se creen buenas, se creen especiales. ¿Será eso cierto? ¿Será eso lo que dice la Biblia? Pues la Biblia dice algo muy diferente a lo que piensa el ser humano. Y dice que no hay ni uno bueno. Eso es lo que dice la Biblia. No hay ni uno bueno. El religioso vive de mostrar apariencias, porque su obediencia es externa. Eso pasa con el religioso. Por ejemplo, su obediencia es externa. ¿Sí? Y vemos muchas personas religiosas que saben la palabra de Dios, pero no la aplican o solamente desean aplicar lo que les conviene. Cuando habla, por ejemplo, de promesas, cuando habla de economía o algo en particular, eso sí, pero realmente el religioso no puede obedecer, porque realmente solamente sus cambios se ven de forma externa y los cambios son internos, porque la obra es de Dios. La obra de Dios es interna para reproducirla externamente. ¿Y qué pasa? Ya hablamos del religioso, ¿no? Pero ¿qué pasa también con el impío? El impío pues no le interesa las cosas de Dios. El impío dice, yo no mato. El impío dice, yo no robo. Y tiene su propio lineamiento de estándar moral. Como yo no mato, como yo no robo, yo soy bueno, pero igual no me interesa a Dios. ¿Sí? Ese es el estándar del impío. Y vemos muchas personas con ese mismo estándar, ¿no? ¿Tú eres bueno? Sí, yo no mato. ¿Tú eres bueno? Sí, yo no robo. Ese es como el mismo estándar de el necio, de aquel que rechaza a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, justos solamente si estamos en Cristo. Entendidos solamente si estamos en Cristo. Y si estoy en Cristo es porque Él me escogió. ¿Verdad? Qué interesante esto, ¿no? Volvámoslo a repetir. Justos solamente si estoy en Cristo. Entendido solamente si estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo es porque Él me escogió. Es porque Él me escogió. No fue por mis propios méritos. No fue por mis obras. No fue por mis pensamientos o razonamientos. Fue porque Él tuvo misericordia. Ese es el punto. Bueno, muy bien. Hemos avanzado en estos 3 primeros versículos donde básicamente hemos hecho referencia a la condición deprimente del hombre que rechaza a Dios. Es una condición realmente deprimente, porque inclusive lo comparamos con los demonios. Y los demonios sí saben que hay Dios, sí saben la obra de Cristo, sí saben que hay un juicio y sí saben que hay un tormento. Por eso es una condición deprimente del hombre que rechaza a Dios. Es deprimente porque está realmente evadiendo tantas cosas y la posibilidad de la misericordia que llegará ese día, el día del juicio y el tiempo mejor de el tormento. Bueno, pasemos ahora al segundo bloque. El segundo bloque lo tenemos del versículo 4 al 6. Vamos a leer. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es
su esperanza. Entonces, vamos a mirar este bloque. Este bloque nos habla de la defensa de Dios ante su pueblo. Mira, este bloque nos trae esperanza. Después de ver una condición tan deprimente del ser humano que rechaza a Dios, del necio, del impío, del ateo, vemos ahora la esperanza. Bueno, entonces, miremos ese versículo 4 que dice: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Bueno, ¿qué estamos viendo allí en este corto bloque que estamos aquí compartiendo? Primero, que no tienen discernimiento. Y no tienen discernimiento por una razón específica, porque no tienen presente el pecado. No tienen presente el pecado. No lo tienen presente. No lo tienen presente. O sea, para ellos, pecado, ¿qué es pecado? ¿No? ¿Qué es pecado? ¿No? No lo ven. ¿Sí ves? No hay discernimiento entre el bien y el mal. Estas personas que no tienen discernimiento, entonces, ¿qué hacen? Hacen obras, como ya lo hemos visto, abominables. Todo lo que están haciendo es iniquidad. Todo tiene que ver ¿con qué? Con pecado. Y más bien, ¿qué hacen con respecto al pecado? Se burlan. Se burlan, mira. Esto es impresionante lo que nos dice la Biblia. Proverbios 14:9. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Sí? Ahí está. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué nos dice ahí el proverbio? Que estos necios se ríen del pecado, que no lo tienen presente, no son confrontados, no tienen, digamos, una tristeza, y ahí es el cambio de los hijos de Dios cuando los hijos de Dios pecan. Por el contrario, se ríen, por el contrario, se burlan del pecado. Por el contrario, ¿qué sucede? Pues esas personas no tienen en cuenta a Dios y se burlan del pecado. Ahora, esas personas, como no ven su pecado, no ven tampoco la muerte. Mira esto, ¿no? Como no ven su pecado, esas personas no ven la muerte. El salmista también en este versículo 4 menciona a mi pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo así? ¿No hay ninguno bueno y aquí aparece el pueblo de Dios? Mira, qué interesante, ¿no? Ese versículo 4. Porque nos está diciendo, versículos atrás, el salmista David nos está diciendo que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, ¿no es cierto? Pero ahora habla de el pueblo, mi pueblo. Hay un pueblo de Dios, hay un pueblo que Él ha escogido, que Él ha redimido, ¿no es cierto? Entonces esto es muy, pero muy interesante. La pregunta es, ¿de dónde salió ese pueblo? ¿De dónde salió ese pueblo? Mira esto. Ese pueblo salió de esos malos. Y ahora ya no son necios. Mira qué interesante esto. De ese pueblo o de esa gente que era necia, de esos malos, salieron los escogidos de Dios. Eso éramos antes. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes estábamos así, muertos en delitos y pecados. Miremos este pasaje, Isaías 65:1. Isaías 65:1 nos dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí,
heme aquí. O sea, Dios sale al encuentro, Cristo sale al encuentro. Antes éramos necios, antes éramos religiosos. ¿Dónde está el mérito de nosotros? Ninguno. No tenemos ningún mérito y eso nos hace humildes y eso nos hace Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Porque sabes que el Señor nos salió al encuentro y ahora somos el pueblo de Dios, pero antes éramos necios, no teníamos ningún argumento a favor, no teníamos nada a nuestro favor, toda nuestra acta era de pecado, no había nada bueno en nosotros. Muy interesante entonces esto que nos dice el versículo 4, ¿no? No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Entonces esas personas, vuelvo y reitero, viven como sin Dios. Pasemos ahora al versículo 5, donde dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Vemos entonces que el necio no tiene esperanza. El necio está rodeado de miedo. Ese temblar de espanto es un miedo profundo, porque ellos saben que hay un Dios, que ellos los están rechazando y que Dios sí tiene un pueblo. Y ese pueblo, en cambio, tiene esperanza, gracias a la obra de Cristo. Mira la diferencia. Mientras el necio no tiene esperanza, el creyente sí tiene esperanza. Ahí está la diferencia. Pasemos ahora al versículo 6. Dice lo siguiente: del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Estas personas no han atendido la palabra, se burlan del creyente. ¿Cómo ven al creyente? Lo ven legalista. ¿Cómo ven al creyente? Lo ven como una persona que le lavaron el cerebro, o lo ven como un extremista, lo ven como un religioso. Si ves, lo rechazan. De ese consejo del pobre se han burlado, no lo tienen presente, se ríen de él. ¿Cuántas veces ha pasado esto? En familiares, en seres cercanos, en personas que tenemos a nuestro alrededor, que en algún momento le hemos compartido la palabra de Dios y por el contrario, en vez de atenderla, se han burlado, se ríen de nosotros, quizás a espaldas dice, ay, pobrecito él, pobrecito. ¿Sí? Y se mofan de él. Ay, mira, es que él va a la iglesia, él va al día del Señor y se mofan de él. La palabra ahí tiene, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y esto nos hace recordar lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 3. Mateo, capítulo 5, versículo 3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, este pasaje está en el marco del Sermón del Monte y nos dice bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, aquella persona que reconoce que no tiene ningún mérito para ganarse la salvación. Así que, si ves, el mensaje del Evangelio ataca el humanismo fuertemente porque le da la gloria a Cristo. El mensaje del Evangelio es profundo porque ¿qué? Ataca la vanidad del hombre para darle la exaltación al Rey de Reyes. El mensaje del Evangelio es contundente, pero aquellas personas tienen cerrados sus oídos espirituales y por eso esto no lo comprenden. Lo ven como un mensaje quizás de orden legalista. Lo ven quizás como un mensaje de orden extremista. Bueno, y finalmente pasemos al versículo 7. Versículo 7, donde vemos que la necesidad urgente del Salvador. Así que, ¿qué estamos viendo?
Estamos viendo la condición deprimente de la persona que rechaza a Dios. Que estamos viendo que Dios tiene un pueblo y que Dios guarda a su pueblo. Entonces ahora viene que la necesidad urgente de salvación, la necesidad urgente de Cristo. Versículo 7. O que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, ¿qué tenemos en este versículo 7? Después de este panorama, ¿no es cierto? ¿Cuál debe ser la reacción? La necesidad de Cristo. Después de mirar la situación del necio, la situación del religioso, ¿qué debemos tener presente? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? La necesidad de Cristo. Necesitamos al Salvador. Gritemos nuestro pecado, gritemos nuestra angustia para clamar por Cristo. Clamar por Cristo. Miremos estos puntos finales. ¿Has sentido realmente la depravación en el tema del pecado? Porque el pecado es una plaga. Y el pecado aún quiere engañar al hombre, diciendo, no pasa nada, todo está bien. Eso, ¿sabes qué? Eso es culpa de los demás. O ese pecado es muy pequeño que no tienes problema, ¿sí? Pero hemos sentido realmente la depravación de lo que es el pecado, de lo que es la condición del hombre depravado, cuando el hombre no atiende a Dios, todos sus lineamientos, imagínate, todo lo que habla es contrario a las cosas de Dios. Porque habla ¿con qué? Con odio. Cuando está hablando de una persona, hay muchos que se le nota el odio, la rabia, el resentimiento. Pero esa persona que habla con odio, con resentimiento, ¿ha visto realmente su condición o solamente ve la condición de los demás? Porque hoy en día está sucediendo algo realmente tremendo. Es que vemos a muchas personas hablando de los demás, pero no han visto su cara en el espejo. Hablan de los demás, pero no ven su cara en el espejo. Otro punto de análisis. ¿Cómo ves tus obras? ¿Las obras las ves para tu salvación, para ganarte el favor de Dios? ¿O ves tus obras porque estás realmente en Cristo? Muchas personas piensan que con las obras van a ganar la salvación, ya lo decíamos. Hoy en día vemos a grandes actores de Hollywood donando millones de dólares en medio de esta crisis que se está viviendo con respecto a estos virus. ¿Y qué pensarán algunos? ¡Ay, tan buena gente! ¡Qué obra tan maravillosa! Pero realmente esos corazones son regenerados, esos corazones han nacido de nuevo, o dan ese dinero y siguen su vida como si nada. Siguen su vida complacientes con el humanismo, complacientes con el adulterio, la fornicación, la borrachera, el feminismo, el homosexualismo, todo eso, ¿siguen complacientes? Bueno, ahora viendo este pasaje, estás viendo la necesidad de Cristo, la necesidad del Salvador. El panorama es realmente oscuro para el necio, ¿no? Completamente oscuro. Necio religioso es oscuro, terrible, temeroso. ¿Ves la esperanza que tiene el pueblo de Dios y ves la necesidad del Salvador? ¿La ves? ¿O todavía no la ves? Bueno, concluyamos con lo siguiente. Este salmo nos da una visión bíblica de lo que el ser humano dice. ¿Qué dice el ser humano? Voy a hacerle caso a mi corazón. ¿Sí? ¿No has escuchado esta frase? Estos consejos. Hazle caso a lo que te dicte tu corazón. ¿Sí has escuchado esa frase? Entonces, a través de este salmo vemos la visión bíblica del ser humano, ¿no? Que escucha su corazón.
Y su corazón dice, no me interesa mucho Dios, o me interesa para esto no. Me interesa ahora que hay miedo, zozobra en el mundo, ahora sí voy a buscar a Dios. Pero apenas se arregle todo, ya Dios no lo voy a buscar. Por ejemplo, también muchas frases se escuchan como estas. Saca al campeón que hay en ti. ¿Sí? Todo esto es emocionalismo y esto es trabajo psicológico. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Todos se desviaron y todos se hicieron inútiles. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién está en el error? ¿El humanismo con sus filosofías, su entendimiento vago de las cosas de Dios, o la profundidad que tiene el mensaje de Dios? ¿Qué pensamos nosotros? Que realmente no somos tan malos. Eso es lo que pensamos, que no somos tan malos. Bueno, que hacemos una que otra cosa. Y por dentro pensamos, no somos tan malos, no somos tan depravados. Este es un mensaje extremista, este es un mensaje legalista, no somos tan malos. Este pasaje lo que hace más bien es quitarle el mérito al hombre y darle toda la gloria a Dios, porque toda la gloria es de Dios para salvación, para salvación. Ahora, si alguien llegase a ver algo bueno en mí, es por Cristo, no por mí, no por mí. Todo lo bueno viene del Señor, es la obra que Él hace en nosotros. Pero no podemos dar ningún mérito humano, es que yo sí, es que si yo hago, es que yo sí puedo, es que yo lo hice. No, toda la obra, toda la gloria es para Dios. ¿Qué ha pasado hoy en día? Hemos oído un evangelio fácil. ¿Quién quiere a Cristo? Muchos levantan la mano. Se les dice que haga una oración de fe, pero esas personas terminan engañadas porque su corazón no ha cambiado, su corazón no ha sido transformado y su corazón sigue viviendo en los deleites del mundo. Por oír un evangelio fácil es que está sucediendo todas estas cosas, es decir, muchas personas se creen cristianos, pero cuando son confrontadas al verdadero evangelio tienen dos opciones: una, arrepentimiento; dos, endurecer aún más su corazón. Dios quiera que haya arrepentimiento. Y este pasaje también nos ayuda a aumentar nuestra admiración y gratitud por Cristo. ¿Qué merecemos nosotros? Si yo te preguntara en estos momentos, ¿qué merecemos nosotros? ¿Tú qué responderías? Bueno, quizás yo me merezco que Dios me tenga en cuenta, porque yo he orado, yo he leído la Biblia, muy pocas veces pienso mal de alguien. Otros dirían, pues yo me merezco que Dios me dé el cielo y me dé allí un lugar muy especial, porque yo no he robado y yo he sido muy diligente. Otros, ¿qué dirían? No, pues yo merezco pues que Dios me salve. ¿Sabes qué debería ser la respuesta? Que merecemos el infierno. Eso merecemos, cada uno de nosotros, el tormento. Pero, ¿qué tenemos si estamos en Cristo? El cielo, porque todo es por misericordia, porque todo es por gracia. Ahí está la diferencia. La salvación no tiene mérito humano, por eso la necesidad urgente de Cristo, necesidad urgente de Cristo, de arrepentirnos, de clamar por el Salvador, de que nos duela el pecado. Pero como dijimos en el transcurso de este mensaje, ¿qué hace el impío? Más bien se burla del pecado, porque no ve el pecado por ningún lado, no lo ve.
La diferencia del Hijo de Dios, que ve su pecado y sabe que está en lucha y sabe que debe utilizar las disciplinas espirituales para poder crecer y para poder tener una santificación progresiva. El impío no ve el pecado, no ve la necesidad de arrepentimiento. Piensa que todo esto es un juego, que esto es una burla. Pero recuerda, los demonios sí saben que hay un día de juicio y hay un día de tormento o un tiempo de tormento. Y recuerda, este mensaje puede producir dos cosas: un corazón endurecido o un corazón que clama, o un corazón que ve la urgencia de salvación por medio de Cristo. Cristo es nuestro Salvador. ¿A quién iremos? Sino a ti, porque tú tienes palabras de vida eterna. Cristo es nuestro Salvador. Cuando vemos ese panorama tan desolador, tan complejo, tan oscuro, tenemos una esperanza. Y la esperanza es Cristo. Arrepentirnos de nuestra maldad. Poderle expresar al Señor que no merecemos sino el infierno, pero que en la gracia y la misericordia de Dios hay una esperanza para este vil pecador. Que el Señor tenga misericordia y se apiade de nosotros. Así que la urgente necesidad de Cristo. Vamos a tomar un tiempo para poder orar, clamarle al Señor. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.